glóbulo rojo. Vamos a ver. A nivel de la hemoglobina, con las globinas, y por otro lado, el citosol del mismo glóbulo rojo. Dos fenómenos. El que tiene que ver con el efecto Bohr tiene que ver con el movimiento de los hidrógenos. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de ácidos. ¿Sí? Aquí, cuando ingresa el CO2, también la hemoglobina tiene un efecto, se llama bufferizante o un efecto buffer, para neutralizar o transportar el CO2. Ahora, ¿dónde se transporta el CO2? El CO2 se transporta en los niveles donde existen los extremos N-terminados, donde cambia la carga de la hemoglobina. Entonces, ahí tenemos si cambia la carga de la hemoglobina, el nitrógeno queda así y se transporta el CO2 de esa forma. Aquí ha cambiado la carga, ¿verdad? Era NH3 positiva. Y como era positiva, aquí había un tipo de reacción con los puentes de hidrógeno con relación a los puentes salinos, las uniones electrostáticas, ¿sí? Entonces se le ha puesto arginina y ácido aspartico, arginina, ácido aspartico, y aquí glicinas en los extremos. Ahora, aquí lo mismo, que ha pasado, el CO2 va a transportarse aquí, y miren lo que ha cambiado. Aquí lo que cambió aquí igual cambia eso, ¿no? Cambió todo. Por lo tanto, como aquí ya no hay la carga positiva, esta unión va a cambiar. Y la carga negativa va a tener otros tipos de puentes de hidrógeno. Dos efectos. El Hellman es el que va a producir el desprendimiento del CO2. Cuando se capta el oxígeno. ¿Sí? El oxígeno le cambia todo e intercambia esto con el CO2. Entonces aquí el CO2 se va a eliminar a nivel de los pulmones, ¿verdad? Y otra vez vuelve todo esto, digamos, vuelve a la normalidad. NH3, carga positiva, 3 positiva, NH3 positivo, NH3 positivo. Se vuelven a reconstituir los puentes salinos.
¿Sí? Entonces, esos dos efectos son importantes para transportar el CO2. Ahora, si bien el CO2 eliminamos al exterior, pero también es tremendamente útil el CO2 porque es el que nos va a conservar el pH de 7.4 en la sangre. ¿Qué va a pasar ahí? Entonces, aquí va a reaccionar todo aquello con la anhidrasa carbónica, una enzima. ¿Qué características tiene la anhidrasa carbónica? Es la más rápida del organismo. La más veloz, la más rápida. Entonces, aquí cuando hablamos de anhidrasa carbónica, hablamos de que esta anhidrasa carbónica tiene una velocidad de la más rápida que existe dentro de las 2000 enzimas. Cada enzima tiene una KM diferente. Y aquí la KM de la anhidrasa carbónica es la más rápida. Bien rápido trabajo. Bien, el propósito de la anhidrasa carbónica es importantísima, miren, en 3 lugares del organismo. Ahora voy a avanzar un poquito más. La anhidrasa carbónica muy útil en el estómago. Hace el mismo tipo de reacción para producir ácido clorhídrico. Muy importante la anhidrasa carbónica en riñones, en túbulos. ¿Sí? Para eliminar el ácido en la orina. Miren, todo tiene que ver con el hidrógeno. Sigue el efecto Bohr. Efecto Bohr en el estómago, efecto Bohr en los riñones y el efecto Bohr a nivel de los pulmones. ¿Sí? Muy importante entender bien el efecto Bohr para que les sea muy fácil. Nada más es el movimiento del hidrógeno. Como no podemos permitir acidosis, entonces el movimiento del hidrógeno es importantísimo. Por eso es que ahora en medicina, ¿qué es lo que tenemos que entender aquí? Vamos a entender varias cosas. Primero, enfermedad de pulmón. Otro, vamos a entender muy bien enfermedad del estómago. Eso que hablan gastritis, así de memoria nomás. Gastritis, dicen, ¿no? Y le hago tratamiento de gastritis. Están equivocados. ¿Qué hace un buen médico? Evidentemente, primero va a decir gastritis, pero ¿qué tiene que decir después? Tiene que darle un apellido. Gastritis debido a. Entonces, la investigación médica es muy diferente. ¿Sí? Muchas veces en nutrición, todo el mundo les tengo gastritis porque tiene esa acidez, ese problema. Y directamente dan sus antiácidos. Ya vamos a estudiar en el segundo volumen mucho más de este tema que hablo. Pero la anhidrasa carbónica es tremendamente importante en el estómago. Otro, anhidrasa carbónica para eliminar el estómago, para eliminar el ácido, como ácido clorhídrico. Por riñones, el hidrógeno se elimina para formar ¿qué cosa? Amonio. Ya hemos hablado de que el pH de la orina depende de la cantidad de hidrógeno que se elimine, del amonio. ¿Sí? Cuando tengan prácticas, y creo que algunos han debido hacer determinación del pH de la orina con unas tiritas reactivas. ¿Han hecho? Bueno, eso van a hacer cuando sean médicos. Les va a ayudar muchísimo para muchos diagnósticos. Miren, una tirita, saber el pH de la orina.
Y no es el pH que dice el internet. ¿Cuánto es el pH de la orina? Fíjense en el internet. Vean, pH de la orina. .6 a 8. ¿Cuánto? 4.8 y 8. ¿A dónde? 4 hasta 8. ya. Es lo que quería escuchar. En el internet dice que el pH de la orina es 4.8 hasta 8. ¿Sí? Otro 4.6 a 8. 4.6. 6. 4.6 a 8. 4.6 a 8. Normalmente. Cuando se dice el pH de la orina es ácido. ¿Sí? Un promedio de ese ácido es de 4.6. Oh, perdón, 5.6. Entonces, cada vez que vean orinas, midan el pH o cuando el laboratorista les va a reportar pH de la orina y les va a poner ahí un pH de 6, un pH de 5.6 o menos 5, entonces quiere decir que está bien. ¿Sí? Pero el pH de la orina es ácido. ¿Sí? Siempre es ácido, esto es lo normal. La mala información del internet está aquí, porque esto no es ácido, ¿verdad? 8. Eso ya está alcalino. ¿Sí? Entonces, esto les tiene que llamar la atención muy bien cuando tengan pH de la orina 8. Ya hay alguna patología. Entonces tenemos aquí 3 patologías importantísimas en medicina. Pensemos, desde los resfriados, ¿sí? Enfermedades pulmonares. Si los pulmones están afectados, cualquiera que sea la patología, ¿qué va a suceder? Imaginación. Va a haber menos oxigenación. Ya, menos oxígeno, pero ¿qué más? Menor expulsión de. Eso. Menor expulsión del dióxido de carbono. Eso. Entonces, si aquí hay un bloqueo, depende del grado de enfermedad de los pulmones. A veces es muy agudo y otros no. Pero la gente se empieza a cansar porque no está tomando bien el oxígeno, no está intercambiando con el oxígeno, ¿verdad? Entonces va a tener menos oxígeno, pero ¿qué otra cosa va a tener aquí? Una disminución del CO2. ¿Qué va a pasar ahora si tiene, si elimina menos CO2? ¿Cómo va a estar ese organismo? El pH se va a alterar porque el Eso. dióxido de carbono actúa en lo que es la regulación del pH. Entonces aquí tenemos más CO2, ¿no? ¿Sí? Entonces esto va a variar y ahora van a tener un pH peligrosamente de 7.4. ¿Sí? Porque al tener más CO2, ¿qué es lo que va a aumentar aquí? Lo primero que va a aumentar al tener más CO2
es justamente la parte de ácido, ¿sí? La buena noticia es de que aunque tenga más ácido, en un principio el ácido carbónico no se mantiene mucho tiempo. Dije que el ácido carbónico apenas se forma, inmediatamente se disocia. Por eso es que nunca se puede determinar ácido carbónico. Entonces se disocia en bicarbonato y otra vez en ácido. ¿Sí? Como se disocia en ácido, va a pasar. Apenas se forma esto, porque se ha bloqueado aquí, vamos a tener mayor cantidad de hidrógenos en la sangre, ¿verdad? Va a aumentar. Entonces, ¿cómo va a ser ese su paciente con aumento de hidrógeno? ¿Qué va a tener? Acidosis. ¿Qué tiene que hacer el médico entonces? Eso tiene que regular. Hay aplicar anzuelos, alguna cosa. Por eso es que cuando entran estos enfermos, así de tipo pulmonar, entonces entran con acidosis. Y es peligroso porque es peligro de muerte. Entonces, inmediatamente en terapia intensiva o en urgencias, lo primero que tienen que hacer es encontrar una vía porque tiene tendencia a la muerte por acidosis. Entonces ahí tiene que alcalinizar la sangre. Para eliminar, entonces, tiene que aumentar el bicarbonato y neutralizar el hidrógeno. Hasta mantener la vida del paciente. Hasta controlar pulmones. Interesante. Mire, con la pregunta que me ha dado, tenemos unas aplicaciones muy importantes. Y con esto se hacen unos líos impresionantes. Hasta venden libros, ahí veo, trastornos hidroelectrolíticos, dicen. Pero así de fácil es. Decirse la vida fácil. Por otro lado, vamos a ver. ¿Qué tal un paciente que tiene enfermedades de riñones? ¿Qué pasará? En ese caso sí, mire, una tirita reactiva para un médico inteligente van a poner aquello y van a encontrar un pH alcalino, ¿sí? Porque no está eliminando correctamente el ácido, ¿verdad? Ahí tienen otra patología y es patología tubular. Los túbulos están funcionando mal. ¿Por qué? Pueden estar inflamados, pueden estar con problemas autoinmunes, estarán también con problemas de glomerulonefritis, nefrosis, en fin, mucha patología. Por eso hay especialistas en el tema, ¿verdad? Entonces, si no está eliminando ácido, ¿qué está pasando con este paciente? ¿Qué está ocurriendo? Otra vez se está bloqueando la eliminación de hidrógeno, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo más ácido carbónico. Y lo mismo, no le va a cambiar. Entonces van a entrar ustedes, bueno, poco a poco en medicina van a entrar, o van a tener pacientes con antecedentes de problemas renales. ¿Sí? Y lo primero que tiene que hacer el médico es siempre mantener el pH de 7.4. Si no mantienen el pH 7.4 en la sangre, entonces ahí sí el paciente se les muere, ya sea por alcalosis o sea por acidosis. ¿Ustedes han escuchado hablar del agua alcalina? A ver, vean en internet.
Pongan, ¿para qué sirve agua alcalina? Y venden ahí en las farmacias, pues. Pasé en las farmacias, hay unos frascos muy bonitos, dicen agua alcalina, que combate todo, inclusive células cancerosas, células tumorales. Y ahí andan mencionando, tome agua alcalina. Muy buena para combatir el cáncer. Ni siquiera utilizan la palabra combatir el cáncer. Dicen agua alcalina, buena para el cáncer, dicen. ¿No? ¿Qué les sugiere eso? Si dicen que es buena para el cáncer, lean sus frases. ¿Qué les significa? Más cáncer, ¿no? Es buena para el cáncer. Todo. Entonces, hay que saber utilizar la terminología técnica, no la comercial. ¿Han encontrado lo que dice agua alcalina? A ver, lea. ¿Quién ha encontrado? Ya. El barrijo saca. Dice que puede neutralizar el ácido en el torrente sanguíneo. ¿Lo han escuchado? Más fuerte. Dicen que puede neutralizar el ácido en el torrente sanguíneo. ¿Sí? ¿Qué les parece? Tomarán como antiácidos, ¿no? Apenas toman. Apenas está en el estómago con esa agua alcalina que venden, ¿cómo va a estar en el estómago? Sí, ácido. Elemental, ¿no? No le pueden cambiar la historia. Pero miren lo que les hacen. Les dicen que tomando agua alcalina van a alcalinizar la sangre y las células. Las están matando, pues, no pueden hacer esto. ¿Sí o no? Entonces, un buen médico, una buena nutricionista, algo, no se debe dejar engañar con estas propagandas. Peor si son mis alumnos. Peor si han venido aquí y ustedes estén recetando agua alcalina. Seguramente los que no vienen a clases, seguro que van a recetar agua alcalina. Estoy seguro. Porque la propaganda dice eso, el internet también dice eso. ¿Ven? Están equivocados. La buena noticia es que mañana me han pedido este curso para examen de histología, creo que sí, histología. Nos vemos mañana, el jueves. Bueno, revisar.